Bien, para no desviarnos un poco del tema, yo iba a tirarles una pregunta como disparador y era para preguntarles básicamente cómo creen que han estado manejando los medios toda esta situación de las vacunas, también el tema de las cifras de muertos, de enfermos, de recuperados, cómo creen también que los medios han tratado de hacer para incentivar a la población y no dejar que, digamos, el país decaiga como una especie de depresión por este mismo cierre de la cuarentena. ¿Cómo creen ustedes que los medios, que los canales de televisión, de radio, han estado tratando toda esta situación? Yo pido la palabra. Bueno, adelante. Natalia tiene el micrófono activo. Ay. Bueno, nosotros consideramos que los medios a favor del gobierno han hecho un excelente trabajo previniendo y concientizando a toda la sociedad para que se cuide y también promoviendo campañas de vacunación, perdón. Hace un rato las compañeras del otro grupo hablaban de que la oposición no mentía y lo que hacía era comunicar. Bueno, nosotras consideramos que entonces comunicando no quedan muy bien parados, porque la verdad que varios ejemplos que hemos tomado sobre medios opositores han dado que hablar, y no para el lado bueno. Tenemos un claro ejemplo, el programa de televisión de Viviana Canosa, en donde la misma conductora tomó dióxido de cloro en vivo como tratamiento eficaz para el COVID, cuando en realidad no estaba aprobado por la ANMAT, y no nos olvidemos que causó la muerte de un niño pequeño en Neuquén, porque bueno, claramente eso sale en televisión, y los niños son niños y hacen cosas que no deberían, como también las personas adultas, ¿no? Comunican cosas que en este caso fue una gran mentira y trajo una gran tragedia a esa familia, como también seguramente ha pasado. También tenemos para nombrar otras atrocidades que ha dicho esta conductora, como por ejemplo que el presidente Alberto Fernández tiene que estar agradecido de que no vayan a prender fuego a la Casa de Gobierno, y no olvidarnos de cuando acusó al presidente sin no me sale la palabra, Fundamento. sin fundamento alguno, de que miraba pornografía. Todo esto para hacer quedar bien al expresidente Mauricio Macri, de que cuando él mismo dijo en el programa de Mirta Legrand que a las 7 de la tarde cerraba las puertas y se ponía a ver Netflix. Y para quedar bien, que dijo sin fundamento que el presidente Alberto Fernández miraba pornografía. Un tema tan delicado como ese. Y bueno, también queríamos resaltar que mientras la oposición genera discordia y hace quedar mal al oficialismo, el presidente Alberto Fernández hace un acto en honor a las víctimas por COVID y sigue implementando medidas para afrontar la pandemia en este país. Una de las medidas más actuales que se supo fue que en estos días él repartió 8 millones de pesos para todas las provincias para poder reactivar su economía y sin contar además todas las medidas que ya viene implementando desde los 2 años que tenemos la pandemia en este país, que bueno, que de eso se van a encargar de explayar un poco más mis compañeras. Disculpe, moderadora, ¿puedo hacer una acotación? Sí, por supuesto. Primero que le quería preguntar a Agustina, que bien parados que estamos en la cancha, nosotros no tenemos que dejar bien parado, mal parado a nadie. Lo que estamos haciendo es decirle a la gente las cosas que nosotros observamos de lo mal que están haciendo las cosas. Después, si un niño tomó dióxido de cloro, no es culpa de Viviana Canosa. Ese niño está a cargo de adultos que tienen que controlar las cosas. Y si un adulto tomó la palabra de Viviana Canosa, Viviana no tiene la culpa. Ese adulto tiene que ir al médico a preguntarle si puede tomar o no el dióxido. Entonces, no mezclemos las cosas. No hagamos cargo a nosotros los medios de la oposición, como nos llaman ustedes,
de una muerte, porque ustedes se tienen que hacer cargo, en definitiva, de todas las muertes que tenemos por coronavirus. Porque hacer un acto, en el fútbol también aplauden, pero eso no le devuelve a la gente toda la tristeza que tiene por haber perdido familiares, porque esta situación se me fue de las manos. Gracias. ¿Yo puedo votar algo más? Sí, tenés la palabra. Claro. A mí me parece que como adultos, que bien Verónica dijo, y comunicadores de la televisión, en donde sabemos que millones de personas nos están mirando y nos guste o no siguen el ejemplo de las personas que informan, hay que tener un poco más de responsabilidad, digamos, y no hacer una acción como la que hizo esta conductora, de tomar dióxido de cloro en vivo, cuando más allá de que la responsabilidad no era del niño, y como vos decís, la responsabilidad era de los padres de prever que ese niño no tome dióxido de cloro, claramente la conductora no puede tomar dióxido de cloro en vivo porque está promoviendo y lo promovió como si fuera un tratamiento eficaz contra el coronavirus. No estamos hablando solamente de que el niño tomó dióxido de cloro y se murió y fue culpa de los padres que no le dieron atención. Estamos hablando de que la conductora tomó dióxido de cloro en vivo y dijo que era un tratamiento eficaz contra el coronavirus cuando no estaba aprobado. Tomamos ivermectina y están intentando ver si sirve o no sirve. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, por supuesto. Pregunta a las moderadoras. Recuerden todo en pos de los medios. Hago otra pregunta para que sea, ¿cómo creen que han influenciado los medios durante esta situación de encierro tan grande que hemos tenido durante tantos meses? Yo no sé si queda en claro, pero estoy en contra. Y yo creo que no es algo de pasar todos por el mismo lado y todos apoyar a lo mismo. Yo creo que los medios de comunicación están efectivamente para informar. Y si el gobierno está haciendo algo mal, está perfecto que se evidencien esas cosas. Como por ejemplo, como decía Verónica, que está a favor, que nos encerremos, que está bien que cumplamos con el aislamiento y una responsabilidad civil. Ahora, yo planteo, ¿qué tan bien nos cuida el Estado o qué tan bien cuidados estamos? Porque la salud mental es uno de los aspectos que más se intensificó en esta pandemia y en varios medios esto se dio a conocer. Mucha gente sufría de depresión, ansiedad, los psicólogos por mucho tiempo no pudieron trabajar, unos pocos solamente trabajaban vía internet, se agravó todo muchísimo más. Y no solamente eso, sino también la violencia intrafamiliar, que también se dio a conocer por los medios de comunicación, que es increíble los niveles en los que se ha llegado. En esta pandemia aumentó un 23% y deja a la vista de todos la ineficiencia ya existente en el Estado. Además, el aislamiento y restricciones crean barreras en el acceso a servicios esenciales. Y según datos del UNICEF, antes de la pandemia ya había un 70% de niños que sufrían violencia en sus casas. Pero antes, digamos que gracias, digamos que alguien que podía verlos, los médicos o maestras detectaban estos casos, pero ahora, sin este auxilio externo, el agresor tiene más tiempo y más impunidad. Y yo no creo que hablar estas cosas en televisión o en cualquier medio esté mal. No es hablar mal es decir lo que está pasando, es hacerlo público, que la gente sepa lo que pasa en pandemia y que al principio sí, puede ser que las restricciones hayan cumplido, pero yo creo que después se les fue un poco de las manos y tendrían que pensar otras cosas, otros métodos para poder salir adelante. Muchas gracias. ¿Puedo responder? Muchas gracias. Sí, perdón. Gracias, Sasha. Laura, tenés la palabra. Sí, lo que a mí me parece que lo importante de los medios es que pongan cosas que realmente valen la pena, es decir, que sean importantes como agenda. Porque, por ejemplo, ahora, últimamente, hoy y ayer, ponen en agenda como tema súper importante el cierre de fronteras. Cuando el año pasado, supuestamente los mismos medios cuestionaban el accionar político del gobierno, que no fue eficiente y no cerró a tiempo la frontera, y en ese momento ingresó el virus. Y ahora ponen como importante un grupo de personas que se fue sabiendo las recomendaciones del gobierno,
que se fue firmando una declaración jurada con todas las cosas que podían llegar a suceder, son 45.000 personas, y ponen como importante, como agenda mediática, esa cuestión en pos de los 45 millones que estamos acá en Argentina y que corremos riesgo de que si esas personas ingresan, llegue la tercera ola, que ustedes tanto están promoviendo y sembrando miedo con respecto a la tercera ola. Entonces, o nos tenemos que poner de acuerdo, o tienen que ver la manera de lo que informan, que sea realmente verdadero, y que sea realmente lo importante, y no cuestiones que favorecen a la oposición, a sus, digamos, a quienes representan verdaderamente. Gracias. Me gustaría sumar algo a lo que dijo mi compañera, si me permiten. Sí, claro. Habla de un poco la inmoralidad, ¿no?, de los medios hegemónicos, que de algún modo están representando intereses que nada tienen que ver con lo que necesita una sociedad en esta situación, ¿no?, en esta situación epidemiológica. Me parece que darle un lugar en la mesa de Mirta Legrand al expresidente Mauricio Macri, que tanto daño hizo al país con sus políticas neoliberales. O sea, basta con recordar la deuda externa que ha dejado y que tiene que ver necesariamente con la pandemia que se atraviesa, porque el déficit en infraestructura tiene que ver claramente con la falta de recursos económicos. Me parece que darle un lugar a una persona como esa para hablar abiertamente de la manera en que lo hizo, sosteniendo que defiende la República y haciendo un paralelismo entre el gobierno actual y el virus, habla claramente de los adversarios que tenemos al otro lado, y por supuesto de la inmoralidad, como decía al principio. Los medios hegemónicos dieron una cabida de más de un mes al tema del vacunatorio VIP, cuando el gobierno nacional reaccionó inmediatamente con la medida que tenía que tomar, que era desplazar al funcionario a cargo, y le dieron a ese tema más de un mes de repercusión entre resabios, cuando no hablamos de la inmoralidad que significa pretender que quienes pueden pagar la vacuna la paguen y el resto, no quiero utilizar una mala expresión, pero el resto, digamos, tenga que esperar o que ir a la fila, que lo mismo plantearon con los respiradores, con las camas. Digamos, todo eso se puso en cuestionamiento en cuanto al obrar del gobierno nacional, en el entendimiento de que cada provincia podía comprar, cada persona podía comprar, dándole un lugar muy importante al dinero y al poder adquisitivo de las personas, cuando en realidad el gobierno nacional lo único que hizo al intentar centralizar las medidas fue que la pandemia se desarrollase o tuviese su curso en una situación de igualdad y de equidad en toda la Argentina. Me parece entonces importante resaltar eso, que veamos como inmoral algunas conductas aisladas y específicas que se han llevado a cabo desde el gobierno nacional, y que no veamos como inmoral, por ejemplo, que un expresidente diga que se fue a vacunar al exterior porque quería dejarle la dosis en Argentina a alguien más. Que los medios hagan esas apreciaciones, que den lugar a ese tipo de comentarios, y que de algún modo cuestionen incluso hasta el acompañamiento que se hizo a través del acto del domingo a las víctimas y a las familias de COVID-19, habla mucho de su posición, y realmente los pone en un lugar deplorable. Bueno, Florencia, muchas gracias.
Tengo justamente retomando esto que decía sobre la inmoralidad de los medios, para Gonzalo o Agos o Saya, ¿ustedes cómo responderían a esto que planteó la compañera de la inmoralidad en los medios de comunicación? Hola, sí, inmoralidad, estás diciendo. ¿No existe ahora la libertad de expresión ni nada de ese estilo? Bueno, si vos lo decís. Siempre están echando la culpa a otro. Si no, fue Macri, fue otra persona. Si no es Recordemos que todo debe Macri, ser desde el respeto, por favor. sí, perdón. Claro. Y en Evitemos las ironías. cuanto a la pobreza, tenemos 10 puntos más de pobreza desde que asumió el presidente Alberto Fernández. Así que no sé cómo es que la inmoralidad puede afectar tanto si un expresidente habla por los medios de comunicación, siendo que el mismo presidente está haciendo barbaridades cuando habla con los discursos. No es nada nuevo que digamos en este gobierno. Muchas gracias. ¿Yo puedo preguntar algo? Sí, adelante. Yo le quería preguntar a Agostina o a alguien del otro grupo, ¿a qué se refiere cuando dice que el presidente dice barbaridades en los discursos? ¿A qué? ¿Vos no escuchaste los últimos discursos? Cuando dijo que los brasileros venían de los indios, cuando dice que va a comprar el veneno. Si el presidente dijo irónicamente que va a comprar el veneno, fue porque precisamente la oposición lo acusó de que nos estaba envenenando con las vacunas. Yo quiero agregar, con respecto a lo que dijo mi compañera Verónica recién en la primera parte, si hablamos una barbaridad, hay que decir, cuando dijo que los mexicanos vienen de los indios, los brasileros de la selva y los argentinos de los barcos, acá estamos viendo una clara ignorancia por parte del presidente de la nación, nada más y nada menos, que se jacta de que la universidad pública en este caso es excelente, pero como docente de la misma, decir semejante barbaridad cuando en la Argentina misma hay una gran diversidad de culturas, tanto de eurodescendientes como de indígenas o como de mestizos, que incluso fueron los mismos quienes aportaron a la independencia del país. En este caso queremos agregar cómo manejó, por un lado, el gobierno el tema de la educación. 10 millones de alumnos estaban inscritos en el sistema universitario, en el sistema educativo, perdón, a nivel primaria y secundaria, a comienzos de 2020. 1,5 millones de niños en primaria la abandonaron. Tenemos solamente 56% de esos niños, de todos los alumnos de nivel primaria y secundaria con capacidad para conectarse a Internet, y solo un 29% de recursos bajos. Entonces, ¿a qué podemos aplicar cuando al principio Alberto en su campaña mismo dijo, vamos a hacer que Argentina sea más federal, incluir el federalismo, incluir que cada provinciano no tenga que moverse a la capital del país o a la capital mismo del país, a la ciudad de Buenos Aires o a sus alrededores en el conurbano bonaerense para poder desarrollarse y que cada uno pueda desarrollarse de nación. Por ahí no podemos medir el federalismo, esto parece una contradicción, pero ¿qué pasa acá? Solamente 14 provincias de los 24 distritos nacionales, las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, han manejado mínimamente los recursos, la infraestructura mínima necesaria para contribuir a una educación mínima. Y la mitad, esos 7, se corresponde al centro, a la parte céntrica, a las provincias que conforman el centro del país, que justamente son quizás la de mayor PBI, la que más PBI aporta, pero son justamente las que están en contra, la rigen
un partido político distinto al presidente, mientras que las provincias justamente que son más partidarios del presidente, con las provincias del norte, donde tenemos mayores casos de desigualdad y mayor caso de pobreza, son las mismas que se reciben, tienen el mínimo porcentaje de recibidos Gonzalo, en recordá secundaria. que el debate se enfoca más en el tema de los medios, del Ahí periodismo, voy. y trata de Ahí- no irte Ahí tanto voy. por las ramas. Disculpa que interrumpa. Bien. Entonces, ya brindado los datos, además de que hay que sumar que solamente un 17% de los alumnos pudo tener alguna comunicación con su profesor con respecto a las dudas con respecto al material dado, hay que ver cómo enfocaron los medios. Primeramente, el medio opositor solamente se enfoca en, vamos a ver, la asistencia de clases, pero lo dice más por un lado sociológico, psicológico, afectivo, pero se ignora principalmente los casos que pueden llegarse a acrecentar en la asistencia a los establecimientos educativos. ¿Por qué? Una grande, primero puede ser por los mismos padres que cometan ese error al no cuidarse, pero por otro lado también hay que culpar a la logística del gobierno. El mismo gobierno siempre, bueno, quizás la misma Argentina siempre se caracterizó por ese capital humano tendiente a la ineficacia. Pero por el otro lado hay que tirarle a los medios oficiales. ¿Qué dijo Página 12? Página 12 siempre se enfocó, si nos vamos a un medio oficialista más conocido, Página 12 solamente se enfoca en la ciudad de Buenos Aires, justamente en el distrito que más, digamos, aporta, el segundo distrito que más aporta al PBI nacional. Tampoco quiero hacer una defensa de la ciudad de Buenos Aires, pero justamente nombrando a lo anterior, hablando de las provincias que más son afines del gobierno, nunca las promociona. Solamente nunca promociona su ineficacia, su fallo y sus fallos. Y por último, para cerrar, relacionado con la educación, según datos de UNICEF, 6 de cada 10 niños van a ser pobres. Entonces, ¿cómo pobres? Y por otro lado, también tenemos un aumento de los comedores sociales y 8,3 millones de niños con hambre. Ciertos datos no lo dicen, ciertos medios no hablaban a eso, solo hablaban, por un lado hablan y por otro lado no hablan, pero ninguno sugestiona una solución ideal para solucionar este problema de la educación y educar a quienes serán el futuro. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ahora le vamos a dar la palabra a la compañera Valentina Gauna, que todavía no ha tenido su intervención. Gracias. Hola, ¿se escucha, no? ¿Bien? Genial. Bueno, acá el compañero nos está hablando sobre el hambre, sobre la necesidad, ¿no es cierto? Y nosotros le queríamos plantear las grandes medidas que tuvo el gobierno ante todo eso. Aparte de que fueron formándose un montón de merenderos, desayunadores, comedores, no solamente con la ayuda de la gente, sino de los políticos, tomó grandes medidas este gobierno ante eso. En los merenderos, en los desayunadores, se va gente a trabajar, chicos que no tienen trabajo, que han perdido el trabajo tras la fase 1, tras todo lo que hemos vuelto, y se hacen 80 horas mensuales en ese lugar y se les paga. No solamente se les paga, sino que se les da mercadería y aparte de eso, bueno, se le da materia prima a lo que es los merenderos y a lo que asistan, ¿no es cierto? No solamente eso, volvemos con el tema del IFE, que ayudó a muchísimas familias afectadas. Ustedes pueden decir, sí, los ayudó. Esa ayuda fue muy grande para la persona que realmente no tenía que comer en ese momento. Dieron bonos para jubilados, para los trabajadores de salud. Hicieron un descuento del 30% en farmacias, tanto para las personas que son pensionadas, jubiladas, para las madres.
en ningún momento se cortó el gas, la electricidad, ni tampoco el agua, que es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Salió la ley de alquileres y la suspensión de desalojos, no se puede desalojar a ninguna persona del alquiler. Y bueno, y claramente la mercadería que le dan cuando una persona está aislada y no tiene un sustento o algo para alimentarse en ese momento. Se hacen cargo, te llevan frutas, verduras, carne, todo lo que sea, y todo esto los medios han sacado a la luz. Yo creo que ustedes tienen conocimiento tanto como todas nosotras. Para mí y para todas nosotras eso es una gran ayuda que dio el gobierno, no es algo menor. Perfecto, muchas gracias Valentina, no podía activar el micrófono. Para pregunta para los dos, para ambos grupos, sería si ustedes cómo ven cómo los medios de comunicación tratan sobre la pandemia, si solamente hablan de Buenos Aires o abarcan todo el país. Un aporte. Sí. Los medios que si miramos, nosotros estamos en este momento en La Pampa, si miramos los medios de Buenos Aires vamos a ver solamente lo que pasa en Buenos Aires y alguna que otra noticia de lo que pasa en el resto del país, sobre todo por ahí en Córdoba, que tiene tanta cantidad de contagiados, o la provincia de Santa Fe o el Chaco. Si nos centramos un poquito en los medios locales, vamos a ver las noticias locales. Igualmente también las noticias de los medios locales traen la información de Buenos Aires, lo mismo con los medios gráficos o con las radios locales, están hablando de la cantidad de muertos, de contagiados a nivel país, o de la cantidad de vacunas que recibieron las provincias. Lo que sí no nos podemos perder es que todos los días recibimos información, uno decide a ver qué medio escuchar o no, pero todos los días tenemos información actualizada, ya sea de los fallecidos, de los contagiados, de los aviones que fueron a buscar vacunas, de los aviones que llegaron. Hay mucha información todos los días. Uno, a la mañana te levantás y podés escuchar la radio o podés ver cualquier noticiero, ya tenés toda la información del día actualizada. Bueno, para los compañeros Agustín o Gonzalo, Agustina o Gonzalo, ¿qué tienen para decir sobre esto que planteó de que la mayoría de la información se centra solamente en Buenos Aires y el resto del país en los medios queda un poco incomunicado o no visibilizado? Perdón, no sé si me preguntaste a mí o a la otra Agustina. No, preferiría que respondan o Gonzalo o Agustina Cejas, ya que han tenido poca participación en el debate. Agustina, Yo creo- dijiste, perdón. Sí, yo, Manzanelli. Ah, perdón, no, disculpa. Está bien. Yo creo que los medios solo se han centrado en la provincia de Buenos Aires porque es donde más la situación se agravó. Desde que empezó la cuarentena, el presidente ha dicho que la situación en el AMBA se está agravando, que digamos en el resto del país han dicho esto de que algunas actividades ya están permitidas, como las juntadas, las reuniones sociales, y en el AMBA, en el caso de Buenos Aires, siguen diciendo que va a continuar cerrado, que hay ciertas cosas que no se pueden hacer, pero yo creo que sí, porque todo, digamos, la mayor parte de la población se concentra ahí y todo, digamos, todo lo que salió mal se concentró ahí en esa parte. Yo tengo algo para agregar. Primero quiero volver, y luego respondo a la pregunta, quiero volver a algo que dijo Valentina, quiero hacer un mínimo aporte solamente, cuando dijo que se empezó a incrementar el aporte de la comida.
y más que nada en el aporte de las frutas. El aporte de la fruta ha descendido y la mayoría de los comedores solamente no han podido salir de las comidas basadas en harina, tal sea como la polenta o los fideos. Por otro lado, en caso de los medios, tenemos una gran centralidad geográfica con respecto a la ciudad de Buenos Aires y al conurbano bonaerense. Eso es así, es verdad, no es ninguna novedad, pero solamente todo se enfoca ahí porque podríamos decirle que los mayores sucesos siempre suceden en el conurbano o con respecto a la política, a los dichos, a las conferencias tanto del presidente, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, o el mismo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Puede ser que esa centralidad también deviene en que estos tres representantes de cada una de sus ediles, de cada una de sus Se le corta internet, me parece. principales sectores, siempre lleva a qué hablar lo que digan ellos, y no quizás tanto lo que se hable en el interior de la provincia, más que nada por un tema de que todo se enfoca solamente en ese sector de Buenos Aires. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Ahora sí le vamos a dar un cierre cortito a un participante de cada grupo. No sé quién quiere empezar. Bueno, empiezo yo, así no perdemos tiempo. Primero quiero Dale, sí, decir porque nos queda poquito. que realmente que haya más comedores y más merenderos no me alegra, me pone muy triste como argentina, porque lo que busco es que mi país crezca. Y mi país crece no con parches ni con programas de abastecimiento, sino que crece con trabajo, crece con progreso. Y lo único que estoy viendo crecimiento es en las muertes y en las familias que están cada vez más desarmadas. En familias que no saben qué van a hacer mañana y que si los chicos tienen clase, no tienen clase, tienen escuela, no tienen escuela. Vamos a un camino de pobreza, vamos hacia un camino de deseducación, y a ese camino es al que no quiero ir y creo que mis compañeros tampoco, por lo cual los invito a que en las próximas elecciones la piensen bien y tomen la decisión para proteger nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. El otro finalizador, por favor. Sí, le respondo puntualmente a Verónica y bueno, y a todo su grupo, que a nadie le gusta que los merenderos crezcan, que la pobreza crezca. Me parece que es una situación que no busca ningún signo político, más allá de que algunos contribuyan más que otros a generar esa situación. Como decíamos al principio, la pandemia es un hecho imprevisible, incierto, que ha dado que hablar en todo el mundo, y ningún gobierno y ni siquiera los medios de comunicación han estado preparados para estar a la altura de la situación epidemiológica que vivimos durante el año 2020 y durante el 2021. Creemos que los medios oficiales han hecho su labor de una manera muy digna, informando las medidas del gobierno nacional y también, por supuesto, las del gobierno provincial, que acompañó al Estado nacional de una manera muy amigable para todas las personas, más allá de que seguramente hay casos puntuales reprochables que no vienen al caso. Pero no ha sido así de parte de los medios opositores, que se han encargado de vapulear todas las medidas del gobierno, de criticarlas de una manera poco fundamentada, y sobre todo de hacer críticas que no han sido para nada constructivas en un momento en que nuestro país está destruido. Y no está destruido por la pandemia, está destruido desde antes de la pandemia. Como soy abogada, me avala en este punto decir que previo a la pandemia de COVID-19, 3 meses antes,
al inicio del gobierno de Alberto Fernández, el propio Congreso de la Nación sancionó una ley, que es la ley 27.541, que estableció la emergencia pública en materia sanitaria, económica, de tarifas, social, en todos los ámbitos. Alberto Fernández se encontró el 10 de diciembre de 2019 con un gobierno destruido, con un Estado en ruinas. Y eso se vio reflejado en el tratamiento de la pandemia. Sin embargo, el gobierno nacional intentó hacer lo mejor que pudo en el marco de la pandemia y los medios oficiales lo acompañaron en ese sentido. Se ha criticado todo del gobierno. Ahora yo pregunto, ¿cuál era o cuál es la alternativa que proponen los medios opositores? ¿Qué alternativas proponen para un Estado destruido y con un déficit económico estructural? ¿Qué pretendían? ¿Que el gobierno de Alberto Fernández hiciera crecer este país en medio de una pandemia? Era imposible. ¿Qué pretendían? ¿Que la vacuna se fabricase en Argentina cuando el gobierno anterior había recortado el presupuesto para la educación y la investigación, había dejado sin trabajo a miles de trabajadores del CONICET? ¿Qué pretendían? ¿Que frente a la pandemia nos encontrásemos en un país del primer mundo en el ámbito sanitario, cuando el gobierno anterior desmanteló el Ministerio de Salud? Me parece que este gobierno hizo mucho y que en ese sentido los medios del oficialismo supieron acompañar las medidas económicas como el IFE, el ATP, los créditos a tasa cero, como ya mencioné, los decretos o las medidas que evitaron que los alquileres subieran, los decretos y medidas que evitaron que las empresas despidieran a sus trabajadores y los suspendieran. Me parece que este gobierno hizo más de lo que estaba incluso a su alcance. En materia de vacunación, ha tratado de conseguir fervientemente todas las vacunas posibles para vacunar a la población. Sabemos que somos un país del tercer mundo y que hasta que no se vacunase el primer mundo no iban a llegar aquí las vacunas. Por eso es necesario que fomentemos nuestra investigación y nuestra educación. Me Bueno, parece que... muchísimas... No, necesito muchísimas- cerrar. Necesito cerrar. Nos Necesito queda un cerrar. minuto. Perdón, pero necesito cerrar. Perdón, Ayer pero escuché- no ayer vamos a tener tiempo para una respuesta. O ya